Parece que hay un nuevo descubrimiento en Egipto casi todos los días de la semana, desde tesoros perdidos escondidos hasta talleres de momificación. Así que sin más preámbulos, aquí hay 20 nuevos descubrimientos en Egipto que asustan a los científicos. Número 20. Cachorros de león momificados raros desenterrados en Egipto. En esta ocasión, los arqueólogos descubrieron una vasta necrópolis que no solo servía como lugar de descanso final para innumerables restos humanos, sino que también albergaba una asombrosa variedad de animales momificados. Esta necrópolis, que fungía como el cementerio de la antigua y majestuosa ciudad de Memphis, reveló un fascinante aspecto de las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Lo más sorprendente fue la abundancia de gatos momificados encontrados en el sitio. Desde majestuosos leones hasta adorables felinos domésticos, la diversidad de especies felinas preservadas era verdaderamente impresionante. Esta proliferación de gatos momificados no era una mera coincidencia, sino un reflejo de la profunda veneración que los antiguos egipcios sentían por estos animales. La práctica de momificar animales era común en el antiguo Egipto, pero ciertos animales gozaban de un estatus especial por su cercanía percibida a las deidades. Entre estos, los gatos ocupaban un lugar de honor, siendo considerados sagrados y dignos de preservación eterna. Sin embargo, no eran los únicos. Cocodrilos, cobras y diversas especies de aves también fueron hallados en estado momificado en Saqqara, cada uno representando una conexión única con el panteón egipcio. Entre los hallazgos más notables y poco comunes, se encontraban 2 cachorros de león momificados. Estos especímenes son particularmente valiosos para los arqueólogos, ya que representan algunos de los pocos ejemplos de momias de león jóvenes que se han descubierto en un estado de preservación tan excepcional. Su rareza y el excelente estado de conservación los convierten en objetos de gran interés científico, ofreciendo una ventana única a las prácticas de momificación de animales en el antiguo Egipto. Número 19. La aterradora momia gritando. Como si el rostro momificado de un cadáver no fuera ya lo suficientemente perturbador para provocar una amplia gama de pesadillas horripilantes, aquí tenemos uno congelado en un grito eterno, añadiendo un toque extra de inquietud a estas imágenes ya de por sí perturbadoras. Esta momia, conocida como la momia gritona o Maritimun, fue descubierta junto con otros restos momificados en el complejo funerario de Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor. Las investigaciones realizadas sobre esta momia han arrojado luz sobre las posibles causas de su expresión aterradora. Los estudios sugieren que esta mujer pudo haber fallecido a causa de un ataque cardíaco fulminante, lo que explicaría la razón por la cual su rostro quedó congelado en un grito perpetuo. Para profundizar en el misterio, se realizó una tomografía computarizada a la momia, revelando una cantidad significativa de depósitos de placa grasa en sus vasos sanguíneos, lo que respalda la teoría del ataque cardíaco. Los expertos han especulado que la mujer probablemente estaba sola cuando ocurrió el fatídico evento. La hipótesis es que su cuerpo no fue descubierto hasta varias horas después de su fallecimiento, permitiendo que el rigor mortis se estableciera, fijando así su expresión facial en ese grito eterno. Consecuentemente, cuando fue sometida al proceso de momificación, esta expresión aterradora quedó preservada para la posteridad, convirtiéndola en un testimonio silencioso pero elocuente de su último momento de vida. Este fascinante y escalofriante hallazgo forma parte de un descubrimiento más amplio que incluye alrededor de 1830 antiguos ataúdes de madera encontrados en la región de Luxor. La momia gritona se destaca entre estos hallazgos por su singularidad y el misterio que la rodea, ofreciendo a los arqueólogos y egiptólogos una visión única de las prácticas funerarias del antiguo Egipto y los desafíos de la vida y la muerte en aquella época remota. Número 18. 30 ataúdes encontrados en Luxor. Este hallazgo extraordinario consiste en una impresionante colección de ataúdes, cada uno albergando momias fascinantes que fueron desenterradas en el año 2019. La magnitud de este descubrimiento subraya la asombrosa cantidad de restos momificados que aún aguardan ser revelados en las arenas de Egipto. Con una frecuencia sorprendente, casi semanalmente, los arqueólogos se topan con nuevos conjuntos de restos antiguos, cada uno aportando valiosas piezas al rompecabezas de la historia egipcia.
Esta espectacular exhibición de ataúdes, comparable a un festín arqueológico, fue descubierta en la histórica ciudad de Luxor tras años de meticulosas excavaciones realizadas por equipos internacionales. Sin embargo, fue cuando la dirección de la excavación pasó a manos del jefe egipcio de arqueología que el sitio comenzó a revelar sus secretos más profundos, con un flujo constante de momias emergiendo de las profundidades de la tierra, como si el pasado mismo estuviera ansioso por contar su historia. Estos ejemplares, conservados de manera excepcional a lo largo de milenios, han proporcionado a los historiadores una ventana única hacia las prácticas funerarias del antiguo Egipto, particularmente en lo que respecta a la preparación de los cuerpos antes del proceso de momificación. Un detalle fascinante que ha salido a la luz es la diferenciación en la posición de las manos según el género del difunto. Las momias femeninas fueron dispuestas con las manos abiertas, en un gesto quizás de recepción o bienvenida al más allá, mientras que las momias masculinas tenían las manos cerradas en puños, una postura que los expertos especulan podría haber sido concebida como una preparación para los desafíos que pudieran enfrentar en la vida después de la muerte. Número 17. ¿Se ha descubierto la momia de la reina Nefertitis? A principios de otoño de 2022, un destacado experto en egiptología afirmó que finalmente se había encontrado la momia de la reina Nefertiti. El misterio del paradero del lugar de descanso final de la Nefertitis había dejado perplejos a los arqueólogos durante todo el tiempo. Así que este experto y su pandilla comenzaron la búsqueda en serio en 2017. Afirman que la han encontrado y que revelarán dónde, cómo y por qué, que creían que era la famosa belleza. A su debido tiempo, por supuesto, todo suena un poco como un montón de viejos goof para mí, pero entonces, ¿qué diablos sé yo? Solo trabajo aquí y digo muchas palabras. Sin embargo, también es importante recordar que el Ministerio Egipcio de Turismo siempre está ansioso por promover todas las cosas geniales que se han encontrado en las tumbas constantemente sondeadas de este país, y siempre están buscando una manera de revivir su bandera industria turística. Y un nuevo hallazgo masivo como este probablemente causaría bastante revuelo en el departamento de fanáticos del antiguo Egipto. No es que sea escéptico o algo así, por supuesto. Número 16. Se ha encontrado la tumba de los constructores de pirámides. En 2010, se descubrieron algunas tumbas nuevas en Giza y Egipto. Eso dio a muchos egiptólogos razones para creer que las pirámides pueden no haber sido construidas por esclavos. Un arqueólogo jefe hizo una declaración en el sentido de que las tumbas recién descubiertas eran las de los trabajadores responsables de la construcción de las pirámides. Él calculó que si fueran esclavos, y por lo tanto, sin estatus, no se les habría permitido ser enterrados junto a la tumba del rey. Es lógico, pero ¿esta evidencia realmente va a deshacer todo lo que siempre hemos entendido sobre las pirámides? Bueno, probablemente no. Aunque la primera de estas tumbas de trabajadores se descubrió en realidad en 1990 cuando un caballo literalmente tropezó con ella, esta teoría había tardado 20 años en desarrollarse. Durante ese tiempo, habíamos seguido viendo todas las películas que representaban a esclavos construyendo las pirámides. Todos los libros de texto continuaron llenos de imágenes y descripciones de esto como un hecho. Y seamos honestos, casi todas las cosas que creemos que entendemos de la antigüedad se basan en la interpretación de diferentes expertos. Con la información disponible en ese momento, se necesitarán años de investigación continua y evidencia adicional para cambiar la narrativa en torno a la construcción de las pirámides. No sucederá porque un tipo lo dice en voz alta a algunos reporteros de noticias, incluso si cree que es el descubrimiento más emocionante e importante de todos los tiempos. Pero lo haría, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Es este un descubrimiento impactante o solo una especie de teoría completamente nueva? Número 15. Sarcófagos desenterrados en Saqqara. Siendo una necrópolis absolutamente enorme, que es una ciudad de los muertos, Saqqara es un verdadero tesoro de momias y artefactos generales de los primeros años del antiguo Egipto. Dado que estas eran personas a las que les gustaba enterrar a sus muertos con un montón de cosas adicionales para ayudarlos en su camino hacia el más allá, le da a los arqueólogos muchos gubbins para hurgar, ya que ofrece muchas ideas valiosas sobre esa forma de vida y muerte en esta antigua civilización.
Este descubrimiento en particular que estamos viendo es el de 5 tumbas de alrededor del 2700 a.C., y los arqueólogos creen que estos pertenecían a altos funcionarios del antiguo reino de Egipto y del primer período intermedio. Todas estas tumbas fueron pintadas con enorme detalle, y las pinturas habían sido extremadamente bien conservadas durante los miles de años desde que fueron creadas. En el interior, también encontraron ataúdes de madera y piedra y estatuas y piezas de cerámica, ya sabes, todas esas cosas habituales de Tombi. Número 14. 1440 momias en cámaras antiguas. Es importante reconocer que el descubrimiento de restos momificados en Egipto no es un fenómeno inusual. De hecho, la práctica de la momificación era una parte integral de la cultura del antiguo Egipto, reflejando sus creencias profundamente arraigadas sobre la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios desarrollaron técnicas sofisticadas para preservar los cuerpos de sus fallecidos, un proceso que incluía la deshidratación meticulosa de los cadáveres y su posterior entierro en las vastas extensiones desérticas que caracterizan el paisaje egipcio. Un ejemplo fascinante de esta práctica se ha revelado recientemente en Minya, una provincia ubicada al sur de El Cairo. Aquí, un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento extraordinario: un complejo de cámaras funerarias que albergan un impresionante número de momias, superando las 1400. Este hallazgo no solo es notable por su magnitud, sino también por la diversidad de los individuos momificados. Los expertos han propuesto que estas tumbas probablemente pertenecieron a una familia extensa que vivió durante el período tolemaico o el inicio de la era bizantina romana. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente intrigante es la naturaleza de las tumbas en sí. Talladas directamente en la roca sólida, estas cámaras funerarias son un testimonio de la habilidad y dedicación de los antiguos artesanos egipcios. Dentro de estas cámaras, los arqueólogos han encontrado una amplia gama de momias que representan a individuos de diversas etapas de la vida, desde niños pequeños hasta ancianos, ofreciendo así una instantánea única de la estructura demográfica de la antigua sociedad egipcia. Número 13. Hay una cámara secreta en la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Khufu, es un símbolo del gran y duradero atractivo misterioso del antiguo pasado de Egipto. Esta pirámide es una de las piezas más grandes y obvias del rompecabezas, y sin embargo, sigue albergando secretos, algunos de los cuales todavía se están revelando hoy en día. Recientemente se ha descubierto que dentro de la Gran Pirámide de Giza hay un vacío masivo, o una habitación oculta, por así decir se quiere. Los científicos acaban de comenzar a desarrollar las tecnologías que les permiten ver realmente debajo de la superficie de la estructura. Aunque la pirámide Khufu se construyó en el 2500 a.C., nuestra tecnología moderna solo nos ha permitido sondear hasta ahora dentro de este edificio. Ahora, hay escáneres en uso que son capaces de visualizar y mapear la forma real del interior, en lugar de simplemente basar el mapa en lo que la gente había visto o podría imaginar que era probable que estuviera dentro. Así que una de las cosas que encontraron mientras escaneaban la pirámide con esta nueva y elegante máquina fue una habitación o cámara que parecía haber sido ocultada deliberadamente. Con 100 pies de largo, el espacio parece haber tenido un propósito. Pero incluso con todas las máquinas de escaneo en el mundo, todavía no podemos entender el significado de las ideas antiguas. Los científicos involucrados en el descubrimiento no están llamando al espacio una habitación como tal, principalmente porque no tienen idea de para qué era, sino que se han aferrado al área como un vacío. Hay algunas teorías, muchas de las cuales los científicos dudan en entusiasmarse demasiado. Uno de los cuales es que la habitación oculta podría ser un lugar donde el cuerpo del rey fue enterrado, pero dicen que era más probable que hubiera servido como un propósito de ingeniería para los arquitectos involucrados en la construcción de la Gran Pirámide en sí. Pero, ¿qué piensas? ¿Deberían tratar de encontrar una manera de entrar y echar un vistazo más de cerca? Número 12. Arqueólogos en Egipto descubren un túnel. Cleopatra puede ser la más famosa de las antiguas reinas egipcias, pero el paradero de su tumba sigue eludiendo al mundo arqueológico. Sin embargo, ha salido a la luz nueva información sobre una posible ubicación. Los arqueólogos han descubierto un túnel tallado en la roca debajo de un antiguo templo egipcio,
que han sugerido que podría conducir a la tumba de la propia Cleopatra. El túnel tiene 4.800 pies de largo y pasa por debajo del templo de Taposiris Magna en la región de Alejandría. Algunos expertos han planteado la idea de que esta podría ser en realidad la tumba de Cleopatra y su amante Marco Antonio. El túnel en sí ha sido descrito por aquellos que lo han visto como un milagro. Esta estructura es aparentemente bastante significativa en términos de ingeniería, aunque llamarlo un milagro puede ser exagerarlo un poco. Tiene aproximadamente 6 pies de altura y se parece a otro antiguo túnel en la isla griega de Samos. El de Alejandría ha renunciado hasta ahora a pocos secretos, pero se ha desenterrado algo de cerámica y algunas monedas de Cleopatra y del gobernante anterior, Alejandro Magno, así como varias estatuas. Número 11. La ciudad dorada perdida. Los restos de una antigua ciudad que se ha perdido durante casi 3.000 años no son nada para oler. Y esta ciudad era dorada, así que debe haber sido buena. Todo el mundo siempre es muy rápido para llamar a cualquier tipo de hallazgo en Egipto el mayor descubrimiento desde que la tumba de Tutankamón encontró un par de viejos pantalones de faraón. Bueno, ese es el mayor descubrimiento desde que Tutankamón desenterró una momia con un sombrero gracioso, el mayor descubrimiento desde el viejo rey Tut. Quiero decir, conoces el ejercicio, y en esta ocasión los que se jagan de esto, bueno, tal vez tenían un punto. En septiembre de 2020, comenzaron las excavaciones en el sitio entre los templos de Amenhotep III y Ramsés III cerca de Luxor, a unas 300 millas al sur de El Cairo. Tomó unas semanas, pero el equipo de arqueología comenzó a descubrir edificios de ladrillo que parecían ir en todas direcciones. Lo que estaban descubriendo resultó ser la ciudad antigua más grande jamás descubierta en Egipto. Había existido durante toda la era de Amenhotep III y Tutankamón, y finalmente se perdió bajo las arenas del desierto. Pero esta ciudad representa la edad de oro de los faraones, y ha habido numerosos hallazgos importantes dentro del sitio, desde joyas hasta coloridos artículos de cerámica, ladrillos de barro con el sello de Amenhotep III presionado en ellos, y los amuletos de escarabajo. Después de 7 meses de excavación, el sitio incluía varios vecindarios diferentes, e incluso una panadería con todas sus ollas y hornos aún en su lugar. A medida que continúa la excavación, la ciudad continúa renunciando a los secretos y mostrando a todos cómo pudo haber sido la vida hace más de 2000 años. Número 10. Antigua cervecería a gran escala en Egipto. Así que resulta que los antiguos egipcios pueden haber sido grandes beboros. Quiero decir, ¿quién lo sabía? Ubicado en Abydos, al este del templo del rey Narmer, los arqueólogos han descubierto el sitio de una cervecería de 5000 años de antigüedad. Se cree que este lugar es la cervecería de alta producción más antigua de todo el mundo. Y a la madura edad de 5000, eso parece bastante probable, ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué había antiguos egipcios haciendo tanta cerveza y cómo lo estaban haciendo exactamente? Bueno, usando equipo de levantamiento magnético, un equipo de arqueólogos está tratando de responder a estas y muchas otras preguntas. Lo que han descubierto es que esta cervecería estaba haciendo cerveza a una escala enorme. Dadas las estructuras y el tamaño de los recipientes de cerámica utilizados en el proceso que se han encontrado en el sitio, han estimado que la cervecería podría producir más de 20.000 litros de cerveza en cada lote. Para poner eso en perspectiva, eso es el equivalente a que cada persona en un estadio deportivo de 40 asientos tome una pinta de cerveza, cada uno de los. Número 9. Momia de la era romana encontrada en el oasis. En 2010, una excavación arqueológica en un oasis encontró su primera momia de la era romana. Aparentemente, esta momia es un sarcófago de yeso tallado de un cementerio que data del período grecorromano. La momia en sí es la de una mujer que estaba vestida con una túnica larga con un pañuelo en la cabeza, y también llevaba una pulsera, un collar de colores brillantes y un par de zapatos. Se han colocado algunas piedras de colores en los ojos, lo que indica que está despierta. Es espeluznante. También se descubrieron monedas en la tumba, que los arqueólogos han utilizado para fechar la momia y otros contenidos del cementerio. También había 13 tumbas adicionales en esa misma área, pero ninguna de ellas estaba tan completa o se ofrecía tanto al equipo arqueológico. En términos de nueva información,
Esta tumba fue significativa porque es la primera de su tipo de esa época que se encontró en este lugar preciso, y da una gran visión de cosas que antes eran desconocidas. Probablemente no fue suficiente para conmocionar al mundo entero. Sin embargo, no si fuéramos honestos al respecto, porque esta no era la tumba del rey Tut de oro brillante, después de todo. Número 8. Misteriosas tumbas negras de Alejandría. En 2018, los arqueólogos en Egipto encontrarían un sarcófago de granito negro súper espeluznante y extremadamente misterioso. Era un poco diferente de todas las cosas habituales de la tumba que siempre estaban encontrando allí, y realmente hizo un número en aquellos que establecían la tarea al abrirla. En primer lugar, estaba el miedo estándar a la maldición. Esto prácticamente no hace falta decir que cada vez que se abre una tumba, ya sabes, la maldición de la tumba de la momia sigue siendo un miedo legítimo. Y las cosas eran mucho más espeluznantes en el antiguo Egipto. Y también, abrir una tumba está plagado de riesgos biológicos y asquerosía. Así que probablemente lo entiendas, estoy seguro. De todos modos, una vez que llegaran a abrir este gran ataúd negro, estos arqueólogos afortunados se reunirían con el hedor más horrible del mundo. Quiero decir que era una tumba después de todo, así que realmente no debería ser la sorpresa más enorme. Antes de abrirlo, más bien esperaban la tumba perdida de Alejandro Magno, pero lo que realmente encontraron fue mucho menos emocionante. Eran 3 esqueletos y un charco de aguas residuales marrones. Discúlpame mientras vomito un poco. Aunque no creen que hayan liberado la acusa, como tal, es muy posible que hayan podido liberar algunos humos tóxicos. Número 7. 1110 tumbas antiguas en el delta del Nilo. Como hemos estado descubriendo, cuando cavas un agujero en casi cualquier lugar de Egipto, es probable que desenterres los restos mortales de un antiguo o algún tipo de artefacto o reliquia del pasado hace mucho tiempo. Este es el sitio de el Kugan. Se encuentra a 93 millas al noreste del Cairo. El equipo de arqueólogos aquí ha desenterrado 110 tumbas, las más antiguas, que se cree que datan del período predinástico. Eso fue entre 6000 y 3150 a.C. Estas tumbas muy antiguas tienen forma ovalada, y la gente que está dentro ha sido colocada en sus lados izquierdos mirando hacia el oeste. Junto con los cuerpos en las tumbas, se han descubierto docenas de artefactos diferentes, y estos incluyen los recipientes de cerámica habituales, así como algunos que han sido inscritos con patrones e imágenes. También hay otras piezas de equipo y artículos que se utilizaron en rituales durante la antigua época egipcia. Es algo extraño descubrir realmente lo que es claramente un sitio funerario grande y antiguo que se usó durante tantos miles de años y continúa siendo desenterrado. Cuando estas personas fueron puestas a descansar, probablemente esperaban ser dejadas en paz, pero esa parece ser la naturaleza de la investigación histórica. Sin embargo, ¿qué más podríamos aprender desenterrando todos los cadáveres de Egipto? Número 6. Tumba de un orfebre llena de artefactos. El descubrimiento de la tumba de un tipo llamado Amenemnema hizo que todos los egiptólogos se emocionaron en 2017. Este tipo, cuando había vivido unos 3500 años antes, había sido orfebre y había dedicado el trabajo de su vida al antiguo sol egipcio, God-Amun. La tumba fue desenterrada después de 5 meses de excavación en el desierto de Luxor, y estaba entre estas tumbas de nobles y gobernantes, en un área que estaba adyacente al famoso Valle de los Reyes. La cosa es que los viejos cadáveres secos y los trozos de ollas viejas se arrastran de la tierra todos los días del año en esta parte del mundo, y parece que podría ser un poco un empujón para hacer de cada uno de ellos una noticia en este momento. El propietario es un orfebre que vivió durante el siglo XV a.C., a mediados de la dinastía XVIII, pero el Ministerio de Turismo egipcio está empeñado en revivir el sector turístico del país. Ha habido varios aconsos para el turismo desde el cambio de política en la región en 2011. Y así, el ministerio está bastante entusiasmado cada vez que se descubre algo. Este es un hallazgo modesto, pero al menos marginalmente interesante. La cámara funeraria contenía cerámica, máscaras y figuras funerarias, y los trozos y bobs habituales considerados esenciales para el antiguo viaje egipcio hacia el más allá. Número 5. Ruinas del templo antiguo.
Incluso los entusiastas más apasionados de la antigüedad egipcia podrían encontrar un desafío en generar gran entusiasmo por este descubrimiento en particular. Sin embargo, aquí estamos, compartiendo esta información con ustedes de todos modos. Considérenlo un golpe de suerte, estimados lectores. Este hallazgo reciente, que podría describirse como menos que emocionante, consiste en los vestigios de una sala con columnas ubicada debajo de un templo en Egipto. Aunque aparentemente aporta algunos datos interesantes sobre la historia de la arquitectura antigua, en esencia, se trata de un conjunto de columnas en una excavación adyacente a un templo milenario. Es cierto que el sitio del templo de Buto tiene su propia importancia en la historia de la región, pero este descubrimiento en particular no ha revelado noticias particularmente fascinantes o revolucionarias. A pesar de su aparente falta de espectacularidad, este hallazgo nos recuerda que incluso los descubrimientos más modestos pueden contribuir a nuestro entendimiento del pasado. Cada pieza del rompecabezas histórico, por pequeña que sea, nos ayuda a construir una imagen más completa de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, reconocemos que quizás no sea el descubrimiento más emocionante para todos los gustos. ¿Deberíamos continuar con algo potencialmente más intrigante? Número 4. Tumbas y artefactos de 4000 años de antigüedad en Saqqara. Una expedición conjunta entre Egipto y Japón ha descubierto algunos nuevos y viejos descos de la antigua necrópolis de Saqqara. En realidad, esto es algo que sucede bien todo el tiempo. Encuentran tumbas y cosas antiguas con bastante regularidad. Este descubrimiento en particular fue una tumba cortada en la roca y un enorme montón de artefactos de muchas épocas. La necrópolis de Saqqara es un antiguo cementerio en Egipto, por lo que se encuentran tantas tumbas y artefactos en esta área específica. Se encuentra cerca de la ciudad de El Cairo y es famoso por sus muchas pirámides y tumbas. La pirámide escalonada de Djoser es la más conocida de estas y fue construida hace más de 4600 años. Considerada la estructura de piedra más antigua de su tamaño en el mundo y marca el comienzo de la era de la construcción de pirámides de Egipto. Saqqara era un lugar de entierro para la antigua capital egipcia de Menfis y se utilizó para entierros por todas partes durante varios milenios, desde el período de la dinastía temprana hasta el período grecorromano. La necrópolis incluía una amplia variedad de tumbas y estructuras funerarias como mastabas. Estas son tumbas de techo plano, pirámides y galerías subterráneas. Los artefactos encontrados en esta ocasión fueron especialmente interesantes porque incluían 2 estatuas de terracota de la diosa Isis, una de la deidad infantil de los Harpócrates, y toda una selección de amuletos, objetos de cerámica y varias cosas con inscripciones jeroglíficas. Número 3. Queso de 332 años. Descubierto en la tumba ahora. Esta es una noción bastante poco apetecete, pero aquí estamos, y esto es lo que estamos haciendo hoy. Supongo que este es aparentemente uno de los quesos más antiguos que se han descubierto. En una tumba perteneciente a un faraón, los arqueólogos encontraron algunos frascos rotos que contenían una extraña masa blanca solidificada. Suena asqueroso, lo sé, pero pensaron que de hecho podría haber sido comida. A los antiguos egipcios les gustaba asegurarse de que sus queridos parientes fallecidos estuvieran totalmente equipados para el más allá con todo lo que pudieran necesitar. Y esto básicamente significaba todo lo que usaban en la vida. Así que reflexionaron sobre el contenido. Pero no fue hasta años después que un nuevo estudio finalmente identificó la mancha repugnante como queso. Según nueva información, el queso tenía 3200 años, solo un poco más maduro que el brie promedio. Hasta su descubrimiento, nadie había sido consciente de que los antiguos egipcios habían producido queso, pero la evidencia mostró que estaba hecho principalmente de leche de cabra y oveja. Los científicos agregaron que no podían imaginar cuál habría sido el sabor, y afortunadamente, parece que nadie lo probó en una galleta. Número 2. Momias adolescentes con tesoros ornamentados. En 2020, se hizo un nuevo descubrimiento de una tumba antigua. Este era el lugar de enterramiento de una adolescente que se cree que tenía unos 15 o 16 años cuando murió. Hace unos 3600 años, la momia fue descubierta en un ataúd que estaba hecho del tronco de un árbol de sicómoro y luego fue pintado. Pero lo que parece haber sido más interesante para los arqueólogos es que había sido enterrada con un enorme sello de tesoros.
Llevaba muchas joyas, que incluían pendientes, un par de anillos y collares hechos de piezas de cerámica y piedras semipreciosas. También había un amuleto de escarabajo, una especie de muñeca fúnebre, 2 gatos momificados y un par de sandalias de cuero rojo. La momia estaba en mal estado, pero francamente, después de 3600 años, cualquiera de nosotros lo estaría. Los artefactos estaban notablemente bien conservados y dieron a los arqueólogos mucho por lo que entusiasmarse. Un antiguo taller de embalsamamiento descubierto. Si alguna vez has aprendido sobre el antiguo Egipto en la escuela, una de las primeras cosas que habrás encontrado es la del extraño y claramente gráfico proceso de momificación del que los antiguos egipcios eran tan aficionados. Muchos escolares tienen toda la técnica, especialmente con la parte con los cerebros, ya sabes, tatuado en sus recuerdos. Así que este es un sitio arqueológico que probablemente pueda agregar algunas cosas adicionales a las maravillosas imaginaciones de tu propio cerebro. Ebu. Número 1. Taller de momificación de 25 años de antigüedad. Fue descubierto en Saqqara, cerca de la antigua necrópolis de la pirámide, al sur de El Cairo. En el taller descubrieron una colección de equipo de embalsamamiento junto con cerámica, recipientes, cuencos y tazas medidoras. Y estos hallazgos están dando a los historiadores la oportunidad de averiguar más sobre los aceites que se utilizaron en el proceso de momificación. Estaban especialmente interesados en aprender sobre la composición química de los materiales utilizados, ya que este es uno de los sitios mejor conservados que se han descubierto donde esto realmente tuvo lugar. Ahora, junto con el taller, también había cámaras funerarias adicionales que contienen momias que han permanecido intactas y por lo tanto no se han querido desde que fueron puestas a descansar. Una vez más, aún no se han revelado más secretos potenciales. Bueno, eso es todo para el emocionante viaje por carretera de hoy al extraño y maravilloso mundo del antiguo Egipto. ¿Cuál de estos extraños descubrimientos perseguirá tus sueños y cuál te hace rascarte la cabeza con desconcierto? Adelante. Déjame saber todos tus espléndidos pensamientos en la sección de comentarios a continuación. También asegúrate de revisar las otras cosas geniales que aparecen en la pantalla y te veré la próxima vez.